Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Esta salió disparada la carta. Tauro, aquí con esta carta del 7 de espadas, ustedes tienen que tener muchísimo cuidado porque normalmente ustedes suelen construir las cosas con mucho esfuerzo, valoran las cosas materiales y lo que han ganado con su esfuerzo, con su trabajo. Bueno, yo creo que todos, por supuesto, valoramos eso, pero ustedes como que un poco más. Y entonces podría existir alguien que se estuviera acercando, no con muy buenas intenciones. Esta persona podría quererse aprovechar de lo que ustedes han conseguido, de lo que ustedes han logrado. Esto es una persona, señores, muy astuta, muy inteligente, que podría estarte dorándote la píldora para acabar contigo, literal. Así que ojo y cuidado con esto. No confíen en todas las personas que se les acercan. Háganle caso a su intuición. Disculpen, hay veces que hay una persona que te cae mal de gratis, que tú dices, contra que mal me cae esta persona, y tú lo empiezas a tratar y esa persona, nada, habla bien, se comporta bien, y en definitiva, pues, tú sigues tratando a esa persona. Si esa persona de inicio te cae mal, o simplemente ustedes notan algo extraño, señores, aléjense de esa situación, aléjense de esa persona. Ustedes no tienen por qué llevarse con nadie obligado, ni alguien que no les guste, ni eso de segundas oportunidades. Esos son compromisos sociales que al final de la historia a veces lo que hacen es perjudicar a la gente por gusto. Si tú ves que tu estómago, como digo yo, la persona, ese no te latió, como dicen creo que los mexicanos, si no te resultó bien, aléjate de esa persona. Y si de momento sí te cayó bien la persona y todo, pues vigilen, señores, vigilen, presten atención a lo que dicen las personas, no exactamente a lo que hacen, porque alguien te puede estar diciendo, tú eres maravilloso, o tú eres maravillosa, o tú eres espectacular, y te lo dice con un tono que tú dices, bueno, ¿y qué es lo que me está diciendo? Así que ojo, cuidado con esto, cuidado con este tipo de personas, porque realmente hay alguien que se podría estar acercando a ustedes con esta intención. Porque aquí se ve este 6 de bastos. El 6 de bastos se ve que ustedes van a obtener éxito, triunfo, victoria en algo que ustedes están haciendo. Esto puede ser en un negocio que ustedes estén haciendo, en tu empleo, en los estudios, en algo en lo que ustedes se van a estar destacando. Y las personas te lo van a estar reconociendo. Esto también puede conllevar una remuneración económica bastante alta, pero tienes este 7 de espadas que va a estar tratando de aprovecharse de esa situación. Esta persona va, por supuesto, a venir tras ustedes. En este momento de éxito y de gloria, pues a todo el mundo le cae bien. Así que presta atención porque pudo existir alguien que tú no le caigas bien o simplemente que ni te trataba y en este momento pues como que tú eres Dios caído del cielo en el planeta Tierra. Entonces, ojo y cuidado con esto. No se dejen engañar, por favor. Hay personas que lamentablemente ni te miran, ni te hacen caso y cuando económicamente ven que estás bien, pues lo que te hacen es adularte y lo que quieren es, pues, nada, engañarte. Así que ojo y cuidado con esto. Si prestan atención, definitivamente estarían llegando acá a la templanza. La templanza me está hablando de equilibrio, de tener paciencia. Esto no es una advertencia de paranoia, señores, simplemente que manejen el éxito con cautela y con discreción, sin ostentar demasiado que lo obtuvieron, sin ponerse en redes sociales. Ok, conseguí el trabajo de mis sueños, me gradué, no sé, mi negocio está espectacular, estoy ganando tanto en redes sociales. No lo publiquen y van a poder mantener la tranquilidad y la estabilidad. Si se ponen a publicarlo, si se ponen a decirlo, este 7 de espadas va a estar entrando fuerte en la vida de muchos de ustedes. Así que ojo y cuidado con esto. Esta parte de la lectura empezamos con una advertencia sobre un éxito sí que van a estar teniendo, sobre algo que van a lograr, pero traten de mantener un perfil lo más bajo posible. Yo entiendo que cuando las personas logran algo, que cuando las personas tienen éxito en algo, pues por supuesto lo quieren publicar en redes sociales, quieren que sus amigos lo conozcan, que todo el mundo
vamos a estar aquí, no en la cola del pan, para que generar un poco de envidia en las otras personas, ¿ok? Muchas personas lo hacen con esa intención. Quizás no tan abiertamente, pero sí podrían estarlo haciendo con esa intención, Tauro. Entonces, no digo que sea malo, al contrario, pero aquí tengan mucho cuidado con esto porque puede conllevar a personas como 7 de espadas bastante envidiosos que realmente sí vengan tras su dinero o tras sus éxitos o tras sus logros como que para pegarse tipo sanguijuela a ustedes y no con buenas intenciones. Así que si manejan esta situación con cuidado, aquí podrían estar alcanzando una estabilidad, una armonía y las cosas van a estar fluyendo en sus vidas, pero tienen que tener cautela. Vamos ahora con ¿qué más viene acá para ustedes, para Tauro? Vamos a ver, wow, qué otra información viene aquí para ustedes. El 2 de bastos. Wow, 10 de oros está llegando acá. Tauro, sí, aquí el 10 de oros me está indicando de que esto los va a estar llevando a una estabilidad económica, a tener bastante dinero, a financieramente estar espectacularmente bien muchos de ustedes, incluso crear un legado familiar. Esto no es un dinero que llega y se va, que es de un momento que tienes que aprovecharlo, no para nada. Esto puede ser un empleo que te dé estabilidad económica durante muchísimo tiempo. Si te graduaste de algo que estabas estudiando, pues evidentemente vas a conseguir o un trabajo o un negocio que te genere ingresos bastante tiempo y con una calidad de vida súper buena, porque aquí no solamente van a tener ustedes gastos para el diario, van a tener gastos para mucho más de los que quieran, para llevar un nivel de vida relativamente alto. Acá, si es un negocio, pues por supuesto, ese negocio les va a ir espectacularmente bien. Así que, señores, este 10 de oros es eso lo que me está indicando. Que aquí económicamente ustedes van a estar estables, van a estar bien. Y esto me habla pues precisamente de eso, de estabilidad de la economía y de las finanzas súper bien. Y de crear un patrimonio familiar, quizás para tus hijos, para tus nietos, y que se va a beneficiar toda tu familia nuclear. El 4 de copas me está indicando que después de esto, por supuesto, la vida no se acaba cuando tú obtienes el fin, tu riqueza o el dinero que tú querías. Normalmente, cuando uno llega a cierto escalón, pues tienes que ponerte una meta más arriba, tienes que ambicionar un poco más para continuar escalando. Y el 4 de copas me está indicando que aquí ustedes es como si hicieran una parada, un stop. Dicen, ya conseguí esto, ya tengo mi triunfo, mi éxito, tengo mi dinero, pero ahora como que estoy un poco aburrido. Aquí van a entrar en un momento en que no sabes qué es lo que vas a decidir, para qué camino vas a tomar, cómo vas a hacerlo. Quizás tengas varias opciones delante, pero no te decides por ninguna. Y es precisamente lo que me está diciendo el 2 de bastos. Aquí ustedes van a estar pensando, ¿ok? Esto es lo que tengo y ahora, ¿qué es lo que sigue? Esto es lo que tengo y hacia dónde voy a continuar yendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo próximo? Aquí ustedes van a estar valorando cuáles son las cosas que han conseguido hasta ahora y hacia dónde se van a estar dirigiendo. ¿Cuál va a ser sus próximos pasos? ¿Cuál va a ser su próxima meta? ¿Cuál va a ser su próximo objetivo? Aquí ya la preocupación no es si tengo o no tengo dinero, no. Aquí ya lo conseguiste y van a estar pensando qué es lo próximo que van a hacer. Posiblemente tengan dos caminos o simplemente uno y van a estar analizando o me quedo aquí donde estoy tranquilo o continúo avanzando. Y generalmente uno en este juego pues continúa avanzando porque no te vas a quedar en el mismo nivel, ¿ok? Pero bueno, aquí van a estar analizando hacia dónde van a estar yéndose. Vamos a ver qué viene en ese camino que Tauro está ahí pensando y meditando. Salieron estas dos cartas juntas, el Caballero de Oros y la carta del Juicio. Vamos para allá, otra más, la Justicia. Con el Caballero de Oros, pues por supuesto, ya tú tienes el dinero, ya tienes todos los recursos y las cosas comienzan a moverse estables, seguras, pero a un ritmo pues desacelerado, un ritmo bastante lento. No es que las cosas no se muevan en tu economía, sí, por supuesto, ya tienes tus recursos, tienes todo lo que necesitas, pero
aquí viene un movimiento extremadamente lento. Viene como si fuera en cámara lenta, señores. Hay movimiento, pero un movimiento que va a ser despacio. Acá sí tus ingresos van a ser estables, van a ser seguros, vas a estar con mucha estabilidad económica, pero esto se va a mover a una velocidad bastante lenta, relativamente despacio, excesivamente despacio, pero ya aquí definitivamente ustedes no tienen como que mucho apuro. Y la carta del juicio, pues la carta del juicio me indica que van a haber segundas oportunidades, que aquí esto va a marcar un renacimiento para la economía de muchos de ustedes. Incluso si ya consiguieron esto, esta otra carta del juicio me indica que, del juicio, disculpen, sí, la del juicio, la justicia viene acá atrás. Pero me confundí ahí con los nombres de las dos. La carta del juicio pues me está diciendo eso, que aquí ustedes van a volver a comenzar, van a tener otra oportunidad. Económicamente van a hacer algo quizás nuevo, algo diferente, o esto les va a permitir renacer financieramente. Acá es como si ustedes quizás en este momento económicamente no le estén pasando bien, quizás en muchos de ustedes puede ser que sí. Pero definitivamente, como te dije, el juego no se queda en un nivel, tiene que seguir avanzando. Y sí, van a estar avanzando un poco más lento, pero definitivamente sí siguen avanzando y aquí tienen como un nuevo comienzo, un nuevo reinicio. Ya aquí las oportunidades que se te presentan, ustedes van a estar pensando en alguna que sí les conviene. Y la carta de la justicia, pues acá hay resolución de cualquier tipo de conflicto por el cual ustedes estuviesen pasando o simplemente la firma de algún contrato, la firma de algún acuerdo con alguna empresa que empiecen a hacer negocios, o si es un empleo, pues por supuesto me está hablando de un contrato con algún otro empleador o un contrato que te mejore en la calidad del empleo que ustedes tienen actualmente. Esta carta de la justicia también me está indicando de que si ustedes tienen algún proceso en corte o fuera de corte que necesita resolverse, aquí va a ser resuelto. Aquí la carta de la justicia me indica que se va a resolver. Para muchos, esto podría estar indicando que hay un proceso en corte que ha tomado muchísimo tiempo en resolverse. Todos los asuntos en corte, señores, no conozco ningún litigio en corte que se resuelva con rapidez. Pueden existir, sí, pero son las excepciones, no son las reglas. Normalmente todos los procesos en corte son lentos como el Caballero de Oros. ¿Qué te parece que no se va a resolver nunca? Porque hay procesos que no solamente duran meses, sino que duran años. Años y años. Y ustedes dicen, ¿y yo cuándo voy a ver la resolución de este conflicto? Pues aquí la carta te dice que esto se va a resolver, que esto va a tener solución. Así que para muchos, este mensaje final de la lectura de tarot significa que si tienen algún conflicto, si tienen algún proceso judicial extremadamente demorado, señores, va a resolverse y va a marcar un nuevo inicio para la vida de muchos de ustedes con esta carta del juicio. Es como un renacimiento, como un nuevo empezar para ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los animales para Tauro, por favor. Wow, aquí viene la carta de la ballena. Creo que es así, dice cantante, ballena jorobada. Te dice, canta canciones de sanación para el mundo. Tu navegación interna te guía con elegancia. Nada puede detenerte o alejarte de tu objetivo. Alíñate con tu propósito y el poder de tu alma. Y Tauro, déjame en los comentarios las frases para manifestar lo mejor de esta lectura. Disculpen que aquí está poco fácil buscar uno porque tenemos aquí el 6 de bastos, que es éxito, triunfo, victoria, el 10 de oros, que es estabilidad económica, estabilidad financiera y dinero pues abundante, dinero con solidez. No es dinero que llega y se va, no es dinero que llega y se queda. Hay renacimiento económico, hay justicia que se hace en su vida. Ay, mi madre, pero vamos a escoger aquí una. Pues bien, díganme la frase en los comentarios para que se manifieste lo mejor aquí para ustedes. Vamos para allá. Nada puede detenerme o alejarme de mi objetivo. Nada puede detenerme o alejarme de mis objetivos. Y nos vemos, Tauro, en el próximo video. Hasta la próxima.